El invierno de 1987 llegó a Salinas con la discreción de quien no quiere molestar. No hubo tormentas ni ventiscas, solo una neblina persistente que envolvía el valle agrícola como un secreto bien guardado. Las mañanas amanecían grises y silenciosas, y el frío se colaba por las rendijas de las casas con la paciencia de alguien que sabe que tiene todo el tiempo del mundo. En aquella época, Salinas todavía conservaba ese aire de pueblo grande donde todos se conocían, o al menos eso creían. Las calles olían a tierra húmeda y a los campos de lechuga que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, verdes incluso bajo aquel cielo plomizo. Ernesto Medina acababa de cumplir 63 años cuando decidió que era momento de ordenar su vida. 34 años en el departamento de policía de Salinas le habían dejado una pensión modesta, una casa pequeña en Creekside Drive y un garaje lleno de cajas que nunca había tenido tiempo de revisar. Su esposa, Carmen, había muerto hacía 5 años de un cáncer que se la llevó en apenas 4 meses, y desde entonces Ernesto vivía solo, acompañado únicamente por un perro viejo que respondía al nombre de Juez y que, irónicamente, ya casi no podía caminar. La jubilación le sentaba mal. Ernesto era de esos hombres que necesitan levantarse cada mañana con un propósito, aunque ese propósito fuera simplemente fichar en la comisaría. Sin el uniforme se sentía desnudo, sin la placa, invisible. Los primeros meses intentó ocupar el tiempo con actividades que siempre había postergado: arreglar la cerca del jardín, pintar la habitación de invitados, aprender a cocinar algo más que huevos revueltos. Pero ninguna de esas tareas llenaba el vacío que le había dejado el trabajo. Carmen solía decirle que era un adicto a la adrenalina, a la sensación de ser útil, de hacer justicia. Ella tenía razón, como casi siempre. Fue en una de esas mañanas de diciembre, mientras buscaba las luces navideñas en el garaje, cuando Ernesto encontró la caja. Estaba al fondo, detrás de las herramientas oxidadas y las latas de pintura seca, cubierta por una lona que alguna vez fue azul. La etiqueta, escrita con su propia letra de hacía años, decía simplemente: Casos cerrados, personal. Ernesto se quedó mirándola un momento largo, sintiendo cómo el corazón le latía un poco más rápido. Había olvidado que existía, o quizás había querido olvidarlo. Dentro había docenas de carpetas manila, cada una con el nombre de un caso y una fecha: homicidios, robos, agresiones. Casos que él había investigado personalmente a lo largo de 3 décadas, casos que había resuelto, o eso creía. Sus dedos recorrieron los expedientes como quien acaricia viejas fotografías, deteniéndose en nombres que ya casi había olvidado: Martínez, 1971, Sullivan, 1978, Reeves, 1982. Cada carpeta era una historia, un fragmento de su vida profesional, congelado en papel amarillento y tinta descolorida. Pero fue la última carpeta la que captó su atención. Hernández, 1985. La sacó con cuidado, casi con reverencia, y la abrió sobre la mesa de trabajo del garaje. Roberto Hernández, 24 años. Condenado a cadena perpetua por el asesinato de Margaret Collins, una maestra jubilada de 68 años. Hernández recordaba el caso perfectamente. Había sido uno de los más importantes de su carrera, el que le había valido el ascenso a detective de primera clase. Las pruebas habían sido contundentes: huellas dactilares en la escena, un testigo que lo ubicaba cerca de la casa de la víctima, y una confesión que Hernández firmó después de 18 horas de interrogatorio. Hernández hojeó los documentos con esa familiaridad que da el tiempo. Fotografías de la escena del crimen, informes forenses, declaraciones de testigos. Todo estaba ahí, exactamente como lo recordaba. Pero entonces, al fondo de la carpeta, encontró algo que no reconocía: un sobre blanco, sin marcar, que contenía varias hojas mecanografiadas. La sacó y comenzó a leer, y con cada línea que sus ojos recorrían, sentía cómo el suelo se abría bajo sus pies. Eran notas de otro detective, Paul Whitmore, que había trabajado con él en el caso Hernández. Notas que nunca debieron existir, o que al menos nunca debieron llegar a sus manos.
En ellas, Whitmore detallaba inconsistencias en las pruebas que Hernández nunca había visto. Las huellas dactilares, según un segundo análisis que nunca se presentó en el juicio, no coincidían completamente. El testigo, según una entrevista posterior, había sido presionado para identificar a Hernández. Y la confesión, esa confesión que Ernesto consideraba su mayor logro profesional, había sido obtenida bajo coacción, con amenazas y promesas falsas que nunca quedaron registradas. Ernesto dejó caer las hojas sobre la mesa. Sus manos temblaban. Afuera, la neblina se había espesado aún más, envolviendo la casa en un silencio que parecía juzgarlo. Juez, el perro, entró cojeando al garaje y se echó a sus pies, como si sintiera que su dueño necesitaba compañía. Ernesto se quedó ahí, inmóvil, mientras el peso de lo que acababa de descubrir comenzaba a aplastarlo. 32 años. Roberto Hernández llevaba 32 años en prisión por un crimen que quizás no había cometido. Y él, Ernesto Medina, el detective intachable, el hombre justo, era responsable. Esa noche, Ernesto no pudo dormir. Se quedó sentado en la sala, con las notas de Whitmore en el regazo, leyéndolas una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran, que revelaran algo diferente. Pero cada lectura confirmaba lo mismo. Había cometido un error terrible, el peor error posible para alguien en su profesión. Había enviado a un hombre inocente a pudrirse en una celda, mientras el verdadero asesino de Margaret Collins seguía libre. La pregunta que martillaba su mente no era si debía hacer algo al respecto, sino cómo podía vivir consigo mismo si no lo hacía. A la mañana siguiente, mientras el sol luchaba por atravesar la neblina, Ernesto tomó una decisión. Buscaría la verdad, aunque esa verdad lo destruyera. Abrió de nuevo la caja de casos cerrados y comenzó a revisar otras carpetas, otros nombres, otras vidas. Y lo que encontró heló su sangre aún más que el invierno de Salinas. No era solo el caso Hernández, había más, muchos más. Inconsistencias, pruebas cuestionables, confesiones dudosas. Un patrón que se repetía como una melodía siniestra a lo largo de años de servicio supuestamente ejemplar. Pero Ernesto no era el único que guardaba secretos en cajas olvidadas. Al otro lado de la ciudad, en una casa mucho más grande y elegante, alguien más estaba revisando el pasado. Y cuando ese alguien descubrió que Ernesto Medina había empezado a hacer preguntas incómodas, a desenterrar cadáveres que debían permanecer enterrados, supo que tenía que actuar. Porque algunos secretos son demasiado peligrosos para ver la luz. Y algunas verdades cuestan más de lo que cualquiera está dispuesto a pagar. Lo que Ernesto no sabía, mientras se sumergía en aquellos expedientes amarillentos, era que acababa de poner en marcha una cadena de eventos que no podría detener. Cada página que leía, cada nota que descubría, era como tirar de un hilo en un suéter viejo. Todo comenzaba a deshacerse. Y en algún lugar de Salinas, entre la neblina y los campos de lechuga, alguien lo observaba, esperando el momento preciso para silenciarlo. Porque en esta historia, como en tantas otras, la verdad tenía un precio. Y Ernesto estaba a punto de descubrir cuánto costaba realmente. El cuerpo de Ernesto Medina fue encontrado el 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad. Fue su vecina, Gloria Santamaría, quien lo descubrió. Había ido a llevarle unas galletas que había horneado para las fiestas, como hacía cada año desde que Carmen murió. Tocó el timbre 3 veces y, al no recibir respuesta, decidió rodear la casa hacia el jardín trasero. Juez, el viejo perro, estaba echado junto a la puerta de cristal que daba al patio, aullando con esa tristeza animal que presagia la muerte. Gloria miró a través del vidrio y vio a Ernesto sentado en su sillón favorito, con los ojos abiertos y una expresión que ella describiría después como de absoluta sorpresa, como si la muerte lo hubiera tomado desprevenido. La primera patrulla llegó a los 7 minutos. El oficial Marcus Chen, que había trabajado bajo las órdenes de Ernesto hace años, fue quien entró primero a la casa.
Lo que encontró no parecía, a primera vista, una escena del crimen. No había sangre, ni signos de lucha, ni puertas forzadas. Ernesto estaba vestido con su ropa de estar en casa, un suéter gris y pantalones de pana marrón. Sobre la mesa de centro, frente al sillón, había una taza de café a medio terminar y un montón de papeles desordenados. Chen se acercó y notó que eran expedientes viejos, casos policiales de décadas atrás. Pero algo no cuadraba. La posición del cuerpo era demasiado rígida, demasiado perfecta, como si alguien lo hubiera acomodado después de morir. Los técnicos forenses llegaron una hora después. La doctora Elena Vázquez, jefa del departamento, examinó el cuerpo con esa meticulosidad que la caracterizaba. A primera vista, todo apuntaba a un infarto. Un hombre de 63 años, viviendo solo, con antecedentes de presión alta. Pero Vázquez era de esas profesionales que desconfiaban de lo obvio. Notó pequeñas marcas en las muñecas de Ernesto, casi imperceptibles, como si hubiera sido sujetado con fuerza. También observó una ligera decoloración alrededor de los labios y un olor tenue, casi dulzón, que no correspondía al café que había en la taza. Ordenó un análisis toxicológico completo y que se llevaran muestras de todo lo que Ernesto había consumido recientemente. Mientras tanto, el detective David Rojas fue asignado al caso. Rojas tenía 42 años y una reputación de ser terco como una mula. Había conocido a Ernesto Medina solo de pasada, intercambiando saludos en los pasillos de la comisaría antes de que el viejo detective se jubilara. Cuando llegó a la escena, lo primero que hizo fue sentarse en el sillón opuesto al de Ernesto y quedarse mirando el cuerpo un largo rato, como si esperara que el muerto le contara qué había pasado. Sus compañeros ya se habían acostumbrado a esas extensividades. Decían que Rojas hablaba con los muertos mejor que con los vivos, y quizá tenían razón. Los papeles sobre la mesa llamaron inmediatamente su atención. Eran expedientes de casos antiguos, pero no estaban ordenados cronológicamente ni por tipo de crimen. Parecían haber sido seleccionados siguiendo algún criterio que Rojas no alcanzaba a comprender. Había un caso de 1971, otro de 1978, uno de 1982 y finalmente el de 1985. Todos homicidios, todos resueltos por Ernesto Medina, todos con condenas firmes. Rojas tomó nota mental de investigar qué conexión tenían esos casos específicos. Al lado de los expedientes había un cuaderno de espiral, abierto en una página llena de anotaciones con la letra apretada y nerviosa de alguien que escribe rápido, como si temiera olvidar lo que piensa. Las notas eran crípticas. PM sabía, confesión falsa, testigo presionado. ¿Cuántos más? Rojas fotografió todo antes de que los técnicos se lo llevaran como evidencia. Algo en su instinto, ese sexto sentido que desarrollan los buenos detectives, le decía que esto no era un simple infarto. Un hombre no se sienta a revisar casos de hace 30 años y luego muere convenientemente de un ataque al corazón. No así, no con esas marcas en las muñecas, no con ese olor extraño en el aire. Salió al jardín y encontró a Juez, el perro, que se había refugiado bajo un arbusto de romero. El animal lo miró con ojos tristes y cansados, como si supiera más de lo que podía contar. Los resultados preliminares de la autopsia llegaron 3 días después, el día de Navidad. Rojas estaba en su escritorio, con un café frío y un sándwich a medio comer, cuando recibió la llamada de la doctora Vázquez. Su voz sonaba tensa, cautelosa, como la de alguien que está a punto de soltar una bomba. La causa de muerte no había sido un infarto, sino una sobredosis de cloruro de potasio inyectado directamente en el torrente sanguíneo. Una muerte que, sin un examen toxicológico exhaustivo, habría pasado fácilmente como un paro cardíaco natural. Alguien con conocimientos médicos, o al menos con acceso a información médica detallada, había asesinado a Ernesto Medina. Rojas colgó el teléfono y se quedó mirando los expedientes que había traído de la casa de Ernesto. Los había estado leyendo durante los últimos días, tratando de entender qué había encontrado el viejo detective que lo había llevado a su muerte. Y mientras más leía, más perturbado se sentía. Las notas de Ernesto, combinadas con documentos que Rojas había encontrado en el garaje, pintaban un cuadro devastador. Múltiples casos a lo largo de décadas donde las pruebas no eran tan sólidas como parecían.
donde los sospechosos habían sido presionados, donde la justicia había fallado de maneras que Rojas ni siquiera había imaginado posibles. El detective comenzó a hacer llamadas discretas. Contactó al fiscal del distrito que había procesado varios de esos casos, ahora retirado y viviendo en Santa Cruz. Habló con abogados defensores, con jueces jubilados, con oficiales que habían trabajado con Ernesto. Todos decían lo mismo. Ernesto Medina era un profesional intachable, un detective de los de antes, de los que hacían el trabajo sucio sin quejarse. Pero Rojas sabía que a veces, detrás de las reputaciones impecables, se escondían los peores secretos. Y alguien había querido asegurarse de que esos secretos murieran con Ernesto. Fue entonces cuando Rojas notó algo que había pasado por alto. En la lista de expedientes que Ernesto había estado revisando, había un nombre que se repetía en varios casos: Paul Whitmore. Whitmore había sido compañero de Ernesto durante casi 20 años, su mano derecha en las investigaciones más importantes. Según los registros, se había jubilado en 1990 y no se había sabido nada más de él. Rojas buscó en las bases de datos y encontró una dirección en Pacific Grove, a solo 40 minutos de Salinas. Decidió que era hora de hacer una visita. La noche del 26 de diciembre, mientras Rojas conducía de regreso a su casa después de un día largo de investigación, recibió otra llamada. Era Chen, el oficial que había encontrado el cuerpo de Ernesto. Su voz temblaba ligeramente. Acababa de enterarse de que Paul Whitmore había sido encontrado muerto en su casa de Pacific Grove. La causa preliminar: suicidio por sobredosis de barbitúricos. Dejó una nota, según Chen, aunque el contenido no había sido revelado. Rojas apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. 2 hombres muertos en menos de una semana, ambos conectados a los mismos casos viejos, ambos con acceso a información que alguien quería mantener enterrada. Esto ya no era coincidencia, esto era una limpieza sistemática. Cuando llegó a su apartamento, Rojas se sirvió un whisky y se sentó frente a su pizarra de investigación, esa que usaba para los casos complicados. Con marcador rojo, trazó líneas conectando nombres, fechas y lugares. En el centro de todo, como una araña en su tela, estaban aquellos casos resueltos que ahora parecían cualquier cosa menos resueltos. Y en algún lugar de esa maraña de conexiones, escondido entre las mentiras y los años de silencio, estaba el verdadero asesino de Margaret Collins y quién sabe de cuántas otras víctimas. Un asesino que ahora estaba cazando a quienes podían exponerlo. Rojas terminó su whisky de un trago y supo, con la certeza fría de quien reconoce el peligro, que él acababa de convertirse en el siguiente nombre de esa lista. La nota de suicidio de Paul Whitmore no era lo que parecía. Rojas la leyó 3 veces en la morgue de Pacific Grove, mientras el cuerpo del viejo detective yacía en una mesa de acero a pocos metros. Estaba escrita a máquina, lo cual era extraño para alguien de la generación de Whitmore, que seguramente preferiría una despedida manuscrita. El contenido era genérico, casi impersonal. Lamentaba el dolor causado, pedía perdón a quienes había fallado, mencionaba una depresión que lo había consumido durante años. Pero no había ninguna referencia específica a su vida, a su familia, a sus remordimientos concretos. Era la nota de suicidio de alguien que no conocía al muerto. Rojas pidió ver las pertenencias de Whitmore. Entre ellas encontró algo que confirmó sus sospechas: un diario personal que el anciano había mantenido meticulosamente durante décadas. Las últimas entradas eran reveladoras. Whitmore escribía sobre su mala salud, sobre la artritis que le impedía sostener un bolígrafo durante más de unos minutos, sobre cómo había tenido que contratar a alguien para que le escribiera sus cartas. Un hombre que no podía escribir a mano no habría escrito una nota de suicidio a máquina, habría dictado algo personal, algo que sonara a él. Además, en la entrada del 22 de diciembre, solo un día antes de la muerte de Ernesto, Whitmore había escrito: me llamó. Dice que encontró todo. Después de tantos años, quizás sea hora de hablar. Mañana nos vemos. Esa reunión nunca ocurrió. Ernesto murió antes de poder llegar a Pacific Grove, y Whitmore lo siguió al sepulcro poco después.
Rojas sabía que estaba ante un doble homicidio disfrazado de muerte natural y suicidio, pero probarlo era otra cosa. Necesitaba entender qué habían descubierto exactamente estos dos hombres, qué secreto era tan peligroso que alguien estaba dispuesto a matar para protegerlo. Decidió empezar por el caso que parecía ser el epicentro de todo, el asesinato de Margaret Collins en 1985. Margaret Collins había sido una maestra jubilada, querida en su comunidad, que vivía sola en una casa modesta en el lado este de Salinas. El 15 de marzo de 1985, un vecino la encontró muerta en su cocina, golpeada brutalmente con un objeto contundente que nunca se recuperó. Roberto Hernández, un joven jardinero que trabajaba ocasionalmente en el barrio, fue arrestado 3 días después. Las pruebas parecían irrefutables, sus huellas dactilares en la puerta trasera, un testigo que lo vio cerca de la casa la noche del crimen y una confesión firmada después de un largo interrogatorio. El juicio fue rápido, la condena unánime, la sentencia perpetua. Pero las notas de Whitmore contaban una historia diferente. Según sus apuntes, las huellas dactilares de Hernández estaban en la puerta porque él había trabajado en el jardín de Collins 2 semanas antes del asesinato. Había tocado esa puerta docenas de veces, pidiendo agua o confirmando instrucciones. El testigo, un tal Raymond Foster, había sido interrogado repetidamente hasta que, finalmente, recordó haber visto a Hernández esa noche. Y la confesión, esa pieza clave del caso, había sido obtenida después de 18 horas de interrogatorio sin abogado, con promesas de una sentencia reducida si cooperaba y amenazas de pena de muerte si no lo hacía. Rojas visitó a Roberto Hernández en la prisión estatal de Salinas. El hombre que encontró no era el criminal peligroso que los expedientes describían. Era un anciano de 56 años, con el cabello completamente blanco y una mirada que había perdido toda esperanza hace décadas. Cuando Rojas le explicó por qué estaba ahí, Hernández comenzó a llorar silenciosamente. Contó su versión de los hechos con la voz quebrada de quien ha repetido la misma historia cientos de veces sin que nadie le creyera. Juró que nunca había matado a nadie, que había firmado la confesión porque estaba aterrorizado, porque los detectives le dijeron que si no firmaba lo freirían en la silla eléctrica. Tenía 24 años y estaba solo. Rojas salió de la prisión con el estómago revuelto. Si Hernández decía la verdad, y las pruebas sugerían que sí, entonces Margaret Collins había sido asesinada por alguien que seguía libre, alguien que había visto cómo un inocente pagaba por su crimen durante más de 3 décadas. Pero, ¿quién? El detective comenzó a revisar la vida de la víctima, buscando conexiones que se hubieran pasado por alto en la investigación original. Collins había sido maestra durante 40 años, lo que significaba cientos de estudiantes, decenas de colegas, incontables relaciones que podrían haber salido mal. Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de Salinas. Fue entonces cuando encontró el primer indicio real. En los efectos personales de Collins había una serie de cartas que ella había guardado cuidadosamente en una caja de zapatos. Eran de un antiguo estudiante, alguien que le escribía regularmente agradeciéndole por haberle salvado la vida. El nombre del estudiante estaba firmado con iniciales, RT. Las cartas databan de los años 60 y 70, pero la última, fechada en febrero de 1985, solo un tono diferente. RT mencionaba que necesitaba verla urgentemente, que tenía que confesarle algo, que temía haber cometido un error terrible. Collins había anotado en el margen, llamar a RT, parece angustiado. Rojas pasó días buscando quién era RT. Revisó los registros escolares de Collins, entrevistó a antiguos colegas, buscó en los archivos del distrito escolar. Finalmente, una secretaria jubilada que había trabajado en la escuela de Collins recordó a un estudiante problemático de los años 60 que ella había tomado bajo su ala. Un chico brillante pero atormentado, de familia adinerada pero negligente. Su nombre era Richard Townsend. Rojas buscó el nombre en las bases de datos y casi se cae de la silla cuando vio los resultados. Richard Townsend era ahora el fiscal jefe del condado de Monterrey, el hombre que había supervisado el sistema judicial local durante los últimos 15 años. Las piezas comenzaron a encajar de manera perturbadora. Townsend había sido fiscal adjunto durante el juicio de Roberto Hernández.
Había supervisado la acusación, había validado las pruebas, había aplaudido la condena. Si él era RT, si él había tenido alguna conexión con el asesinato de Collins, entonces su participación en el juicio no era coincidencia, era encubrimiento deliberado. Rojas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba entrando en territorio peligroso, acusando mentalmente a uno de los hombres más poderosos del condado de asesinato y obstrucción de justicia. Decidió investigar más antes de hacer cualquier movimiento. Comenzó a buscar otros casos donde Townsend había estado involucrado, cruzándolos con los expedientes que Ernesto había estado revisando. El patrón que emergió era escalofriante. En cada uno de esos casos, Townsend había tenido algún rol, ya sea como fiscal adjunto, como asesor legal o como supervisor. Y en cada caso había inconsistencias similares, confesiones dudosas, pruebas circunstanciales elevadas a contundentes, testigos presionados. Era como si Townsend hubiera construido su carrera sobre una montaña de injusticias, sacrificando inocentes para mantener su récord de condenas impecable. Pero había algo más, algo que Rojas no terminaba de entender. ¿Por qué matar a Collins? ¿Qué había descubierto ella que la convertía en una amenaza? La respuesta llegó cuando el detective encontró un artículo de periódico de 1985, publicado semanas antes del asesinato. Collins había estado involucrada en un programa de tutoría para jóvenes en riesgo y había dado una entrevista donde mencionaba estar escribiendo un libro sobre sus experiencias como maestra, un libro donde, según ella, revelaría historias de estudiantes que había ayudado a lo largo de los años, algunos de los cuales habían llegado a ser figuras prominentes en la comunidad. Collins iba a contar la historia de RT y RT no podía permitirlo. Rojas sabía que necesitaba pruebas más sólidas antes de enfrentar a Townsend. Comenzó a buscar a Raymond Foster, el testigo del caso Hernández. Después de varias semanas de búsqueda, lo encontró en un asilo de ancianos en Monterrey. Foster tenía 83 años y sufría de demencia moderada, pero en sus momentos de lucidez recordaba fragmentos del pasado con claridad cristalina. Cuando Rojas mencionó el caso de 1985, el anciano comenzó a temblar. Con voz apenas audible, confesó que lo habían amenazado, que un hombre de traje le dijo que si no identificaba a Hernández, su familia sufriría las consecuencias. Ese hombre, según la descripción de Foster, coincidía perfectamente con Richard Townsend joven. Rojas grabó la confesión de Foster, aunque sabía que su valor legal era cuestionable dado el estado mental del anciano, pero era un comienzo. Luego visitó a la viuda de Paul Whitmore, una mujer menuda que vivía sola en la misma casa donde su esposo había suicidado. Ella le entregó algo que Whitmore le había pedido guardar poco antes de morir, un sobre sellado con la instrucción de entregarlo a alguien de confianza si algo le pasaba. Dentro había copias de todos los documentos que implicaban a Townsend, junto con una carta manuscrita donde Whitmore explicaba todo. Había guardado silencio durante décadas por miedo, por lealtad malentendida a sus compañeros, por la vergüenza de haber sido cómplice pasivo. Pero cuando Ernesto lo contactó, decidió que era hora de expiar sus pecados. Rojas tenía ahora suficiente para actuar, pero sabía que moverse contra Townsend era extremadamente peligroso. El fiscal tenía conexiones en todo el sistema judicial, amigos en la policía, aliados en la política local. Si Rojas lo acusaba prematuramente, podría terminar como Ernesto y Whitmore, otro accidente conveniente. Decidió hacer copias de toda la evidencia y distribuirlas en lugares seguros, con su abogado, con un periodista de confianza del Monterrey Herald, con un amigo del FBI. Si algo le pasaba, la verdad saldría a la luz de todas formas. La noche del 15 de enero, exactamente un mes después del asesinato de Margaret Collins 33 años atrás, Rojas recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada electrónicamente le advirtió que dejara de investigar, que había fuerzas mayores en juego, que si valoraba su vida y la de sus seres queridos, quemaría todos los expedientes y olvidaría todo lo que había aprendido. Rojas colgó sin responder, pero sus manos temblaban. Sabía que estaba cerca de la verdad, tan cerca que podía olerla, y ese olor era a sangre y a mentiras podridas por el tiempo. Al día siguiente, tomaría la decisión más difícil de su carrera, enfrentar directamente al monstruo que se escondía detrás de la toga de la justicia.
El encuentro ocurrió en el lugar más inesperado, el cementerio de Salinas, junto a la tumba de Margaret Collins. Rojas había dejado que se filtrara la información de que estaría ahí, rindiendo homenaje a la víctima cuyo asesino finalmente estaba a punto de ser expuesto. Sabía que Townsend vendría, que no podría resistir la oportunidad de confrontar al detective que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Y efectivamente, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cipreses del cementerio, una figura elegante se acercó caminando entre las lápidas. Richard Townsend, a los 68 años, era la viva imagen del éxito profesional. Cabello plateado perfectamente peinado, traje de 3 piezas impecable, zapatos italianos que brillaban incluso en la luz menguante del atardecer. Su rostro mostraba esa seguridad que solo da décadas de poder incuestionado. Se detuvo a pocos metros de Rojas, mirando la lápida de Collins con una expresión que el detective no supo interpretar. ¿Remordimiento? ¿Nostalgia? ¿O simplemente la satisfacción de quien ha salido impune durante tanto tiempo? «Detective Rojas», dijo Townsend con voz medida. «Supuse que eventualmente querría hablar conmigo. Ha estado haciendo muchas preguntas incómodas». Rojas no se inmutó. Había preparado este momento durante semanas, ensayando cada palabra, cada gesto. «Fiscal Townsend, o debería decir RT, tengo preguntas que solo usted puede responder». El cambio en el rostro de Townsend fue sutil, pero innegable. Un leve tic en la mejilla, una contracción casi imperceptible de las pupilas. El nombre de su juventud, pronunciado junto a la tumba de su víctima, había penetrado su armadura de compostura. «No sé de qué me habla», respondió el fiscal, pero su voz había perdido algo de su firmeza habitual. Rojas sacó de su bolsillo una de las cartas que Collins había guardado, la última que RT le había enviado. La sostuvo en alto para que Townsend pudiera ver su propia letra, juvenil pero reconocible. Febrero de 1985. Usted le escribió que necesitaba verla urgentemente, que tenía que confesarle algo. Un mes después, ella estaba muerta y un hombre inocente en camino a la prisión. ¿Qué tenía que confesarle Richard? ¿Qué secreto era tan terrible que tuvo que silenciarla para siempre? Townsend permaneció en silencio durante un largo momento, mirando la carta como si fuera un fantasma materializado. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono diferente, más cansado, más humano. «Margaret fue la única persona que creyó en mí cuando era joven. Mis padres me ignoraban, mis maestros me despreciaban, pero ella vio algo en mí, potencial que ni yo mismo veía. Me salvó, literalmente. Sin ella, probablemente habría terminado muerto o en prisión antes de los 20. Hizo una pausa, sus ojos fijos en la lápida. Ella estaba escribiendo ese maldito libro. Quería contar mi historia, decir cómo había ayudado a un joven problemático a convertirse en un hombre de bien, pero yo no podía permitirlo». Rojas sintió que el corazón le latía más rápido. Townsend estaba hablando, confesando, pero todavía no había admitido el asesinato. ¿Por qué no podía permitirlo? Era una historia de redención, de superación. Debería haberse sentido orgulloso. Townsend soltó una risa amarga, sin humor. ¿Orgulloso? Detective, usted no entiende. Lo que Margaret no sabía, lo que nunca supo, era la verdadera razón por la que yo estaba tan perdido de joven. No era por mis padres negligentes, ni por mi rebeldía adolescente. Era porque a los 16 años maté a alguien, un compañero de clase que me acosaba constantemente. Lo empujé por las escaleras de la escuela y se rompió el cuello. Todos pensaron que fue un accidente, Margaret incluida. El detective sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. No era solo un asesino, sino un asesino serial que había empezado a matar desde la adolescencia. Townsend continuó, como si una presa se hubiera roto y las palabras necesitaran fluir después de décadas de contención. Viví con ese secreto durante años, construyendo mi vida sobre una mentira. Me convertí en fiscal para castigar a otros por crímenes que yo mismo había cometido. Irónico, ¿no? Pero funcionaba. Cada condena que conseguía era una forma de expiar mi culpa, o eso me decía a mí mismo.
hasta que Margaret quiso escribir sobre mí. Le escribí pidiéndole que no lo hiciera, que no revelara mi pasado, pero ella insistió en vernos, en hablar sobre ello. Creía que contar mi historia ayudaría a otros jóvenes problemáticos. No entendía que cualquier investigación sobre mi juventud podría desenterrar la verdad sobre aquel accidente que no fue accidente. Así que fui a verla esa noche de marzo. Solo quería convencerla de que abandonara el libro. Pero ella se negó. Dijo que era importante, que mi historia era inspiradora. Y entonces, Townsend cerró los ojos. Entonces perdí el control. Como cuando tenía 16 años. Agarré lo primero que encontré y la golpeé, una y otra vez. Cuando recuperé la conciencia de lo que había hecho, ella yacía muerta en el suelo de su cocina. Rojas tenía la grabadora encendida en su bolsillo, capturando cada palabra de la confesión. Pero necesitaba más, necesitaba entender el resto. ¿Y Hernández? ¿Por qué él? Townsend abrió los ojos y miró directamente al detective. Pura oportunidad. Vi al jardinero trabajando en el vecindario ese día. Sabía que dejaba huellas por todas partes, que sería fácil de incriminar. Un joven latino, sin recursos, sin conexiones, perfecto para cargar con la culpa. Usé mi posición en la fiscalía para asegurarme de que la investigación fuera en la dirección correcta. Ernesto Medina era un buen detective, pero también era ambicioso. Le di un caso que podía resolver, un culpable servido en bandeja de plata. Él hizo el resto. ¿Y los otros casos?, preguntó Rojas. ¿Cuántos inocentes más mandó a prisión para mantener su farsa? Townsend suspiró profundamente. No tantos como usted cree. Después de Hernández fui más cuidadoso. Pero sí, hubo algunos casos donde la justicia fue flexible, donde necesitaba condenas para mantener mi reputación, mi carrera. No maté a nadie más después de Margaret, se lo juro. Pero sí destruí vidas de otras maneras. Supongo que eso es igual de imperdonable. Su voz se quebró ligeramente al final, un atisbo de humanidad asomándose entre la monstruosidad de sus actos. Rojas dio un paso adelante, sin poder contener la pregunta que más lo atormentaba. Ernesto Medina y Paul Whitmore, usted los mató. ¿Cómo pudo hacerlo? Eran hombres mayores, indefensos. Townsend negó con la cabeza lentamente. No fui yo quien los mató, detective. Al menos no directamente. Cuando supe que Ernesto estaba revisando casos viejos, entré en pánico. Cometí el error de comentárselo a alguien de confianza. Alguien que había cubierto mis espaldas durante años. No sabía que tomaría medidas tan drásticas. Para cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Ernesto estaba muerto y Whitmore seguiría poco después. Traté de detenerlo, pero me dijo que era necesario, que era la única forma de proteger todo lo que habíamos construido. ¿Quién?, demandó Rojas. ¿Quién los mató? Antes de que Townsend pudiera responder, un sonido rompió el silencio del cementerio. Un disparo, seco y definitivo. Townsend se tambaleó hacia atrás, una mancha roja expandiéndose en su pecho impecable. Cayó de rodillas frente a la tumba de Margaret Collins, mirando a Rojas con ojos que ya empezaban a nublarse. Mi esposa, susurró. Ella siempre supo, siempre protegió. No terminó la frase. Se desplomó sobre la hierba húmeda del cementerio, su sangre mezclándose con la tierra que cubría a su víctima de hace 3 décadas. Rojas se lanzó al suelo, buscando cobertura detrás de una lápida cercana. Escudriñó los alrededores, tratando de localizar al tirador. Entre los árboles, a unos 50 metros, vio una figura femenina alejándose rápidamente. Cabello rubio, abrigo oscuro, paso decidido. Patricia Townsend, la esposa del fiscal, la mujer perfecta que había estado detrás del hombre perfecto durante 40 años de matrimonio. Rojas sacó su arma pero no disparó. La distancia era demasiada y además necesitaba a Patricia viva. Ella era la última pieza del rompecabezas, la asesina de Ernesto y Whitmore, la protectora silenciosa de todos los secretos de su esposo. Mientras esperaba a que llegara la ambulancia que ya había llamado, Rojas se arrodilló junto al cuerpo moribundo de Townsend. El fiscal lo miró con ojos vidriosos, tratando de hablar.
Los expedientes, en mi oficina, caja fuerte, combinación es... Tosió sangre luchando por respirar. Es la fecha de nacimiento de Margaret, 04-15-27. Su mano buscó la de Rojas y la apretó con una fuerza sorprendente para alguien que se estaba muriendo. Libérelos, a todos los que encerré injustamente. Es lo único que puede redimirme. Un último suspiro y Richard Townsend, fiscal jefe del condado de Monterrey, asesino y arquitecto de injusticias, dejó de existir. Patricia Townsend fue arrestada 3 días después en el aeropuerto de San Francisco, intentando abordar un vuelo a Suiza. No opuso resistencia. Cuando Rojas la interrogó, ella confesó todo con la calma de quien ya no tiene nada que perder. Había sabido sobre el asesinato de Margaret Collins desde el principio. Richard se lo había contado esa misma noche, llegando a casa con las manos temblorosas y la camisa manchada de sangre. Ella lo había ayudado a deshacerse de la evidencia, a construir la coartada, a asegurarse de que alguien más pagara por el crimen. Lo había hecho por amor, decía, aunque Rojas sospechaba que también había sido por ambición, por mantener el estilo de vida que la posición de su esposo les proporcionaba. Cuando Ernesto Medina comenzó a hacer preguntas, Patricia supo que todo podría derrumbarse. Richard estaba paralizado por el miedo y la culpa, incapaz de actuar. Así que ella tomó las riendas, como había hecho tantas veces durante su matrimonio. Contrató a alguien para que investigara a Ernesto, descubrió que estaba revisando casos viejos y decidió que había que silenciarlo. Usó sus conocimientos de enfermería, adquiridos antes de casarse con Richard, para planear una muerte que pareciera natural. El cloruro de potasio fue fácil de obtener para alguien con sus conexiones. Whitmore fue el siguiente, porque sabía que él también tenía información peligrosa. Su muerte la disfrazó de suicidio, confiando en que nadie cuestionaría el final triste de un anciano deprimido. La caja fuerte de la oficina de Townsend contenía exactamente lo que el fiscal moribundo había prometido. Expedientes completos de todos los casos donde había manipulado pruebas o presionado para obtener condenas injustas. Había documentos, grabaciones, fotografías, todo meticulosamente organizado como si Townsend hubiera sabido que algún día alguien los encontraría. Quizás era su forma de penitencia, mantener un registro de sus pecados aunque nunca tuviera el valor de confesarlos públicamente. O quizás era un seguro de vida, una forma de chantaje contra aquellos que lo habían ayudado a lo largo de los años. Rojas nunca lo sabría con certeza. Roberto Hernández fue liberado un mes después de la muerte de Townsend. Había pasado 33 años en prisión por un crimen que no cometió. Cuando salió por las puertas de la cárcel, pestañeando ante la luz del sol como un topo sacado de su madriguera, no había nadie esperándolo. Sus padres habían muerto, sus hermanos se habían mudado lejos, sus amigos lo habían olvidado. El mundo que conocía había desaparecido mientras él contaba los días en una celda de 3x3. Rojas fue a verlo unas semanas después, llevándole el cheque de la compensación que el Estado había acordado pagarle. Era una suma considerable, pero ninguna cantidad de dinero podía devolver 3 décadas de vida robadas. Los otros casos fueron revisados uno por uno. Algunos de los condenados habían muerto en prisión, pagando hasta el final por crímenes que quizás nunca cometieron. Otros fueron liberados, hombres y mujeres rotos por años de encarcelamiento injusto, con miradas vacías y sonrisas que habían olvidado cómo ser genuinas. El escándalo sacudió a Salinas y a todo el condado de Monterrey. Hubo renuncias en la fiscalía, investigaciones en el departamento de policía, reformas judiciales que llegaron décadas tarde. Los periódicos lo llamaron el mayor escándalo de corrupción judicial en la historia de California. Para Rojas, era simplemente una tragedia con demasiadas víctimas y ningún verdadero ganador. Patricia Townsend fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de Ernesto Medina y Paul Whitmore, además de complicidad en el asesinato de Margaret Collins y obstrucción de justicia durante más de 3 décadas. En su juicio, su abogado intentó alegar que había actuado bajo coacción de su esposo, pero las pruebas demostraban lo contrario. Ella había sido la verdadera fuerza detrás del trono, la protectora despiadada que eliminaba cualquier amenaza a su mundo cuidadosamente construido.
Cuando el juez leyó la sentencia, Patricia no mostró ninguna emoción. Se limitó a mirar al frente con esos ojos azules que habían visto tanto y guardado tanto silencio. Rojas visitó la tumba de Ernesto Medina en el primer aniversario de su muerte. Había llevado una botella del whisky favorito del viejo detective y 2 vasos. Se sentó en la hierba, sirvió un trago para él y otro que dejó sobre la lápida, y brindó en silencio. «Lo conseguimos, viejo», murmuró. «Encontramos la verdad, aunque nos costó más de lo que debería». Bebió lentamente, pensando en todo lo que había ocurrido. Ernesto había muerto buscando redención, tratando de corregir errores que ni siquiera eran completamente suyos. Su único crimen había sido confiar en el sistema, creer que la justicia funcionaba como debía. Y ese crimen, al final, le había costado la vida. El reloj de bolsillo que Ernesto siempre llevaba consigo, ese que había pertenecido a su padre y antes a su abuelo, fue encontrado entre sus pertenencias. Gloria, la vecina, se lo entregó a Rojas, diciendo que Ernesto hubiera querido que lo tuviera alguien que entendiera su valor. Rojas lo aceptó con reverencia, sintiendo el peso del metal en su palma como si fuera algo más que un simple objeto. Era un recordatorio del tiempo, de cómo pasa implacable, de cómo las mentiras pueden durar décadas, pero la verdad, eventualmente, siempre encuentra su camino hacia la luz, aunque a veces esa luz llega demasiado tarde para iluminar las vidas que ya fueron consumidas por la oscuridad. Meses después, Rojas recibió una carta de Roberto Hernández. En ella, el hombre liberado le agradecía por haberle devuelto su libertad, aunque admitía que ya no sabía qué hacer con ella. Había encontrado un trabajo pequeño en un taller mecánico, se había mudado a un apartamento modesto en Seaside, trataba de reconstruir una vida que le habían arrebatado cuando apenas empezaba. Pero las noches eran difíciles, escribía. Los fantasmas de la prisión lo seguían, los años perdidos lo atormentaban, la rabia contra un sistema que lo había traicionado amenazaba con consumirlo. Terminaba la carta con una pregunta que Rojas no supo cómo responder. ¿Cómo se perdona a un mundo que le robó todo? El detective guardó la carta en el mismo cajón donde mantenía el reloj de Ernesto, 2 objetos que representaban el costo de la justicia, o más bien, de la injusticia disfrazada de justicia. Salinas siguió adelante, como hacen todas las ciudades después de los escándalos. Los campos de lechuga siguieron verdeando bajo el sol del valle. La neblina siguió envolviendo las mañanas de invierno. Las vidas siguieron su curso normal. Pero para quienes conocían la historia, para quienes habían sido tocados por ella, nada volvería a ser completamente normal. El peso de las llaves, esas llaves que abren y cierran celdas, que determinan quién es libre y quién está preso, seguía sintiéndose en cada decisión, en cada juicio, en cada momento donde la justicia pendía de un hilo tan frágil como la honestidad humana. Y en algún lugar de Salinas, quizá en el mismo cementerio donde Richard Townsend confesó sus crímenes y encontró su muerte, los ecos de esta historia continúan resonando. Porque la verdad, una vez liberada, nunca vuelve a ser contenida. Se filtra por las grietas de las mentiras más sólidas, corroe los cimientos de las reputaciones más impecables y eventualmente, inevitablemente, sale a la luz. A veces demasiado tarde para salvar a los inocentes, pero nunca demasiado tarde para recordarnos que el sistema de justicia, tan venerado y tan frágil, descansa sobre hombros humanos capaces tanto de grandeza como de la más profunda corrupción. Y que el peso de las llaves que damos a esos hombres y mujeres debería recordarnos siempre que cada cerradura que se cierra es una vida que se define, y cada error una eternidad que no se puede deshacer.